Los rectores de las universidades se alzan en rebelión. En un comunicado conjunto, responsables de centros de toda España critican los recortes en educación superior. Los presupuestos del año que viene contemplan una reducción del 18%. Hablan de una situación cercana a la asfixia económica y alertan de los peligros que puede suponer para investigación y docencia, de los peligros de que España no se suba al tren del progreso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llamadas de socorro que llegan desde las propias aulas. El éxodo de jóvenes que no encuentran aquí su oportunidad laboral ha llevado al Colegio de Químicos de Galicia a solicitar un pacto institucional. Pero no solo eso, también le piden al Gobierno que apueste por una política emprendedora. Ahora mismo, y a la falta de un hueco en empresas del sector dentro de nuestra comunidad, se suman las escasas posibilidades de desarrollar una carrera como investigador, a donde los recortes llegaron hace aún más tiempo. Pues una carrera de 5 años, yo he hecho un máster de 2 años, ahora un doctorado, estancias en el extranjero. La inversión que han hecho en mí es enorme, y pensar que todo eso se va a perder, pues dices, es bastante frustrante. Para ahorrar en sanidad, los médicos le han presentado a Feijóo varias propuestas de reforma, entre ellas un gran acuerdo político que garantice la supervivencia del Sistema Nacional de Salud. Estamos dispuestos a corresponsabilizarnos, es decir, a quemar parte de nuestras naves en medidas que deben de ser racionales, que deben de ser justas. Nós participamos da filosofía, do contido, da estrategia e da orientación deste documento. Dice Feijóo que suscribe totalmente esas propuestas de los colegiados, pero lo cierto es que entre ellas figura la conveniencia de eliminar la financiación público-privada de hospitales, un modelo que se está aplicando ahora mismo en el de Vigo. Los médicos insisten ante el presidente de la Xunta en que la sanidad debe permanecer alejada de la política. Gondomar, Cangas o Rosal y a partir de este miércoles también Moaña. Los afectados por las preferentes recurren al método del encierro como medida de presión, un encierro que define de alguna manera cómo se sienten ellos mismos. En cajeros, en tiendas de campaña o dentro del salón de plenos del ayuntamiento. Han dejado su vida a un lado para reclamar lo que es suyo. Los regalos, las cenas o la lotería en Navidad, todos son gastos, pero este año miraremos un poquito más el bolsillo. Cada gallego se desembolsará unos 485 euros de media. Más, voy a gastar más. 600 euros yo creo que de media, mínimo. Este año andamos un poquito limitados, no creo. Muy apretadito todo, sí, por culpa del trabajo, claro. Sí, son unos 400 o 500 euros. Alimentos y regalos se llevan la mayor parte del presupuesto. El resto lo invertimos en lotería y en ocio. Los expertos aseguran que este año consumiremos con más sentido. De principio, el importe disponible es un 35% inferior a 2008, el año en el que empezó la crisis. As universidades somos plenamente conscientes da complicada situación económica do noso país, que tamén vivimos en primeira persoa. E por iso que valoramos os grandes esforzos que está a facer toda a cidadanía para seguir adiante. As universidades, agora máis que nunca, estamos traballando para mellorar o noso rendimento, a pesar dos recortes orzamentarios que estamos a sufrir hai uns anos. Ante a inminente aprobación dos novos orzamentos xerais do Estado, atopámonos nunha situación preocupante que pode prexudicar a Universidade Española tal e como a coñecemos ata agora. Los rectores de las 50 universidades públicas de España han leído hoy y de forma simultánea el mismo manifiesto para mostrar su indignación con los recortes a los que se enfrenta la educación superior. Han avisado de que esos ajustes lastrarán a España y le harán perder el tren del desarrollo. Aquí en Galicia, los rectores de los 3 campus han coincidido en destacar que sin conocimiento no habrá salida de la crisis.
50 universidades españolas al unísono, a la misma hora y con una misma voz, han gritado hoy contra los recortes educativos. En Galicia, los campus de Santiago, A Coruña y Vigo han pedido al Gobierno que acabe con su asfixia económica y que les deje seguir con su labor. El rector de la Universidad coruñesa ha manifestado su malestar contenido pero muy preocupado. Ha señalado que la dirección actual conduce a la institución hacia el pasado. O modelo de universidade que se nos vai presentar nos próximos meses é un modelo moito máis restrictivo, excluinte, elitista, parecidos ao que hai 30 ou 40 anos eran os colexios universitarios ou hai 50 anos eran as escolas universitarias. Parece ser que ese é o modelo que está detrás do que se nos presentará nos próximos meses cando os presuntos sabios que convocou o Ministerio presenten o seu informe. Desde Vigo se han pedido mecanismos que permitan captar fondos y recursos en el exterior. O que non podemos entender é que non se sean proactivos, non se levanten do asiento e non busquen esos recursos que non teñen. Apostar institucionalmente pola universidade, pola investigación, pola innovación, significa pensar e ter a cabeza en como lle axudamos ás universidades a que podan internacionalizarse. Y en Santiago se ha recalcado la importancia de la universidad para la sociedad. Non perderán solamente as universidades, senón que perderemos todos, o conxunto da sociedade. 50 universidades a una, demandando que los recortes no apaguen la voz del conocimiento, defendiendo que la universidad es garantía de futuro y progreso, la fórmula para salir de la crisis. Falta de oportunidades en el mercado laboral y falta de oportunidades también en el ámbito de la investigación. Eso es lo que empuja a muchos jóvenes a buscar suerte en otros países. Es lo que se conoce como fuga de cerebros. Un éxodo que afecta a titulaciones como la de química. Los profesionales de este sector piden un pacto institucional que evite que los recién licenciados tengan que marcharse. Para la mayor parte de los recién titulados en Galicia hay pocas opciones. Una es irse con una formación completa que ha tenido un coste. Esta inversión supone en torno a los 100.000 euros por egresado. Entonces, evidentemente, es dilapidar un dinero si no rentabilizamos esa inversión. Y es lo que está sucediendo. Lo saben bien quienes han estudiado una carrera como, por ejemplo, química. Una titulación versátil. Control de calidad o de fármacos, de industria de pinturas, tejidos, sanidad. Pero no hay oferta. A la falta de oportunidades en empresas se suman las pocas posibilidades de desarrollar una carrera como investigador, porque hasta este ámbito los recortes llegaron hace mucho. Cuando se acaban los contratos no queda mucho donde escoger. Tengo dos opciones, una que es fuga de cerebros o la otra que es abandonar lo que es la investigación y dedicarme a lo que salga. Pero tirar la toalla tiene un precio. La inversión que han hecho en mí es enorme. Y pensar que todo eso se va a perder. Con este panorama cabe preguntarse qué ha pasado para llegar a esta situación. En una comunidad autónoma como la nuestra, donde la industria química no es muy grande, efectivamente haya 4 facultades de química, ¿no? Las razones habría que buscarlas en el pasado reciente, de cara al futuro y más allá del pacto institucional que el Colegio de Químicos de Galicia solicita a la Xunta para evitar la fuga de cerebros está la apuesta por el emprendimiento, en concreto por las empresas del sector que dicen tendrían que surgir de la propia universidad. Los colegios médicos de España han presentado hoy en Santiago un documento en el que urgen a tomar medidas para salvar el sistema sanitario público. Según los facultativos, la excesiva politización de la sanidad y el mal reparto de los recursos son los culpables de la deuda sanitaria. Lo más curioso es que este documento lo encargó el presidente de la Xunta hace un año y hoy él mismo ha apadrinado su presentación. Feijóo ha asegurado que suscribe el texto en todos sus aspectos. La cita en la Xunta, el motivo la presentación de un informe elaborado por el Colegio de Médicos Estatal para salvar el sistema sanitario. Los protagonistas, los médicos, entre ellos 2 gallegos, pero también el presidente autonómico que ejerció de anfitrión y de padre de la idea. Una petición que, como más o menos hace un año, nos formuló el presidente de la Xunta. Y los facultativos respondieron tirando de las orejas a los políticos, principalmente al gobierno central, al que acusan de imponer reducciones que impiden mantener la calidad de los servicios y rechazan de plano la ley que excluye a los irregulares del sistema sanitario. Estamos dispuestos a corresponsabilizarnos, es decir, a quemar parte de nuestras naves en medidas que deben de ser racionales,
que deben de ser justas. Elogios a la decisión de la Xunta de atender a los irregulares en la comunidad. Sin embargo, el informe critica el sistema de financiación público-privada, ese al que la Xunta recurrió para la construcción de los hospitales de Vigo y Pontevedra. En la presentación del informe, Núñez Feijóo se mostró satisfecho con el documento. Nós participamos da filosofía, do contido, da estrategia e da orientación deste documento. En el texto, los facultativos proponen un acuerdo político para salvar la sanidad, una financiación estable y suficiente para que las comunidades puedan prestar los servicios sanitarios, menos politización en la gestión y más transparencia, una reforma del sistema público sanitario y más colaboración y corresponsabilidad por parte de los facultativos. Toca apechugar y ponerse a trabajar. Feijóo se comprometió a asumir el texto que se trasladará a todas las comunidades autónomas del país. Tercera semana de paros en la sanidad pública madrileña. Las protestas contra la privatización continúan frente a los hospitales y centros de salud de la comunidad. Además de pancartas, gritos y cánticos ya habituales, los trabajadores del Infanta Leonor simularon la congelación del sistema, permaneciendo inmóviles durante unos instantes. En el de La Paz han lanzado preguntas al consejero de Sanidad. De nuevo, guerra de cifras. El gobierno habla de un 23% de seguimiento, los convocantes de un 77%. Las autoridades insisten en que solo se trata de racionalizar, de reducir costes. Señor consejero, ¿puede confirmar que el beneficio de un hospital de gestión privada será tanto mayor cuanto menos se gaste por un paciente atendido? ¿Puede confirmar que el beneficio obtenido por el hospital de gestión privada proviene de los impuestos de los ciudadanos? Ni estamos privatizando ni estamos desmantelando la sanidad pública, que va a seguir siendo universal, gratuita y de la máxima calidad. Lo que estamos es introduciendo medidas de racionalización de gasto. Se trata de garantizar la sostenibilidad de la sanidad y su viabilidad para todos los madrileños en este caso. Las manifestaciones son también el día a día en Galicia, en este caso con la polémica relacionada con las preferentes como telón de fondo. Fieles a su intención de no descansar hasta que haya una solución encima de la mesa, los afectados siguen apostándose frente a las entidades financieras. Estas imágenes que ven pertenecen a la ciudad de Vigo. Decenas de víctimas de esta estafa bancaria reclaman que se les devuelvan sus ahorros. Entre ellas está José Ciego, un caso especialmente llamativo. Su mujer también es invidente. Asegura que nunca firmó nada y que jamás vio el contrato de las acciones. Mañana volverán a salir a la calle, esta vez en A Coruña. Encerrados y sin escapatoria, así se sienten los afectados por las preferentes y así han decidido mostrarse ante los ojos de todo el mundo. Primero llegaron las noches en los cajeros de las entidades y ahora los vecinos de Orrosala han decidido protagonizar un nuevo encierro indefinido en el salón de plenos de su ayuntamiento. Estamos cansos de pedir os nosos aforros e miramos que non nos lo dan, pois esta é unha solución máis para de fer presión para que non nos lo dean. Se pasa mal, nós temos cousas que facer, deixamos todo tirado por estar aquí. Como si temos que pasar aquí Navidade, fin de ano e todo. Más convencidos que nunca de que la solución a su problema está en manos del gobierno, estos vecinos han pasado de las protestas en los bancos a ejercer presión directamente desde el principal órgano político de su localidad. É para demostrarlle a Xunta e ao goberno español que en Galicia non vamos a estar deitados. Se veñen a por nós imos a defendernos. Para mostrar su apoyo, el alcalde de Orrosala ha entregado a los afectados por las preferentes unas llaves con las que estos pueden acceder a los baños y al salón de plenos, aun cuando el ayuntamiento esté cerrado. Se non se lle resolve satisfactoriamente, non se lle devolve diñeiro, pois teñen todo o dereito a loitar por os seus dereitos. El frío y la falta de espacio se lo ponen más difícil a los que continúan luchando a pie de calle. Hoy se cumplen ya 7 días de la primera noche de encierro en este cajero de Gondomar. La verdad es que estamos muy cansados y no vemos tampoco ninguna solución y lo único que nos están es casi amenazando para que nos vayamos. La imagen empezaba a repetirse el viernes en esta otra entidad de Cangas. Desde entonces Sonia no ha pisado su casa y aunque está muy cansada, seguirá en pie de guerra para reclamar su dinero. Me alegro que la gente se anime y haga cosas para que nos escuche alguien. En Moaña sus vecinos han protagonizado un encierro express, pero avisan de que volverán pronto y lo harán para quedarse.
Los que también quieren su dinero, en este caso su extra de Navidad, son los funcionarios. El Gobierno central denunció la semana pasada al Ayuntamiento de Pontevedra por abonar esa extra disfrazada de complemento de competitividad. Ahora se inicia el trámite en el País Vasco. 67.000 funcionarios vascos están pendientes de si finalmente podrán cobrarla o no. Patxi Vázquez, lehendakari en funciones, asegura que ya se ha dado la orden para que la puedan tener ingresada el próximo día 20, pero el Tribunal Constitucional ya ha incluido el tema en su pleno de mañana y podría dictaminar que existe un conflicto de competencias. Patxi López podría llegar incluso a ser imputado por prevaricación administrativa. Comisiones Obreras alza la voz para pedir a la ciudadanía que se movilice contra la reforma del registro civil. El sindicato advierte de que el Gobierno prevé privatizarlo y cobrar servicios obligatorios como el certificado de nacimiento de función, que hasta el momento eran gratuitos. Habrá que pagar también por el matrimonio civil. Las competencias pasarían de los funcionarios del registro civil a los del registro de propiedad y mercantiles. Los funcionarios que hasta ahora venían desarrollando esta labor perderán su plaza y pasarán, según comisiones, a cubrir vacantes. En la calle, muchos ciudadanos se llevan las manos a la cabeza. Aberrante esto, no tengo palabras porque me indigna mucho, me indigna. Registrar un bebé, una defunción y cosas similares es obligatorio por ley y todo lo que es obligatorio por ley para el ciudadano debe de ser gratuito. Todos os servicios costan, os funcionarios dos registros cobran, por tanto, me parece que é preciso cobrar pelos servicios, pero hai que ter unha prevención. Sempre que se vaya a buscar un testamento a una notaría, ese testamento vale de por vida. Muy mal, porque ya estamos hasta las narices de impuestos y pagar más, encima... La Navidad nos va a salir cara, aunque menos que otras veces, porque este año los gallegos nos gastaremos una media de 485 euros, una cantidad muy inferior a la que invertíamos antes de la crisis, cuando desembolsábamos unos 750 euros. Cenas de empresa, mariscos, regalos para todos. Las Navidades son un peligro para la economía doméstica. Este año cada gallego se va a gastar 485 euros de media, un 35% menos que antes del inicio de la crisis. Sí, son unos 400 y 500 euros. Yo más. 100 y poco. Yo más. La alimentación es en lo que más gastaremos los gallegos durante estas fechas navideñas. Consumiremos unos 195 euros cada uno. Regalos y juguetes le siguen de cerca. El gasto medio será de unos 155 euros. En lotería consumiremos más o menos unos 4 décimos por gallego, llegando a los 75 euros de desembolso. Y en ocio en general, en salir y en copas, consumiremos unos 60 euros. Siempre intentamos vigilar los gastos, pero con niños en casa es imposible controlar la factura final. En casa están prohibidos los regalos para los mayores, solo los niños tienen regalo. Pero a los hijos y a los nietos es donde se va el dinero. Yo tengo 7 nietos, así que... Aunque este año los regalos estarán hechos con más sentido. Se acabaron los presentes para alardear. Ahora buscamos que sean útiles. Es como si todo el país nos estuviéramos preparando para lo que vaya a venir. Que no hagamos regalos que simplemente nos decoren, sino que hagan regalos que nos preparen. Las dificultades económicas no afectan a todos por igual. Por eso, también en Navidad habrá dos realidades. De unas Navidades que no serán como ninguna otras probablemente desde los años 90. Y sin embargo, más de la mitad de la población española sigue pudiendo hacer unas Navidades en las cuales hay regalos, en las cuales hay consumo. Aunque será un consumo mucho más prudente que otros años. José Luis Pego, 1,92 millones de euros. Gregorio Gorriarán, 2,21 millones. Óscar Rodríguez Estrada, 347.000 euros. Estos tres exdirectivos de NCG han depositado ya la fianza que les exigía el juez de la Audiencia Nacional. El magistrado Ismael Moreno les acusa de mejorar sus contratos en beneficio propio mientras preparaban su salida de la entidad. Faltaría por depositar la fianza de García de Paredes, al que el juez pide más de 7 millones. Julio Fernández Galloso tiene que responder solidariamente de todas estas cantidades. El año que viene será el último de la crisis económica, lo ha repetido hoy de nuevo el ministro de Hacienda en el Senado, en el Pleno de Presupuestos. Montoro ha insistido en que el fin de la recesión es una realidad cercana gracias a los esfuerzos de los ciudadanos. Por ejemplo, gracias a la subida del IVA que entre septiembre y octubre ha aportado a las arcas del Estado 1.000 millones de euros. La recaudación del IVA del mes de noviembre ha aumentado más de un 11%.
De forma que la subida, que ha sido una subida que ha exigido un esfuerzo a la sociedad española, está funcionando. Pleno de presupuestos en el que se han rechazado las 8 propuestas de veto de la oposición para las cuentas del año que viene. Montoro ha hablado también del peligro de contagio de las tensiones económicas, refiriéndose a la situación que atraviesa Italia. Tras anunciar Monti su dimisión, la prima se ha disparado y la bolsa ha caído en picado. Esta imagen marcó un antes y un después en la política italiana. Silvio Berlusconi, primer ministro electo, renunciando a su poder en favor de un tecnócrata impuesto por Bruselas. El desprestigio internacional y las cuentas de su gobierno lo abocaron a dejar el mando, pero lo que se pronosticaba como su fin no parece ahora tan claro, y esta imagen puede invertirse. Il Cavalieri ha anunciado que vuelve y Monti, que ha perdido el apoyo del partido con más votos en el Parlamento. Curiosamente, el de Berlusconi ha contraatacado presentando su dimisión. El comisario europeo y su gobierno de técnicos se irán después de que se aprueben los presupuestos italianos del 2013. Después serán las urnas las que decidan. Hasta aquí todo debería ser normal, pero la renuncia inminente e imprevista de Monti ha puesto todo patas arriba. Su mandato trajo muchos recortes, pero también tranquilidad y credibilidad. El serio profesor de Bruselas encarnaba todo eso y los inversores han sido los primeros en dejarlo claro. Este lunes la prima de riesgo del país se ha disparado tras meses de relativa calma y el terremoto político ha desencadenado un temor bursátil con consecuencias incluso en España. Precisamente en un momento especialmente delicado donde surgen dudas sobre su operatividad, la Unión Europea ha recogido el Premio Nobel de la Paz. Durão Barroso, Van Rompuy y Martin Schulz han recibido el galardón concedido según el jurado por su contribución durante 6 décadas a la reconciliación y la democracia. En su discurso, el presidente de la Unión Europea ha reseñado que vivimos en tiempos de incertidumbre, pero que saldremos de esta juntos y más fuertes, dejando una Europa mejor para nuestros hijos. El diputado del Partido Popular, Santiago Cervera, ha renunciado a su acta después de que ayer fuese detenido en Pamplona por su presunta implicación en un intento de chantaje al presidente de Caja Navarra. Y eso a pesar de que Cervera ha insistido en que le tendieron una trampa y en que su curiosidad le jugó una mala pasada. Una historia rocambolesca que terminará con el ya exdiputado ante la justicia. Una muralla, un político, un banquero y un chantaje. En la muralla de Pamplona fue detenido ayer el diputado del PP Santiago Cervera cuando recogía un sobre, el presunto chantaje al que era sometido el presidente de Caja Navarra. 24 horas después deja el PP y renuncia a su escaño. Voy a presentar inmediatamente mi renuncia como diputado por Madrid. Y lo hace justo después de que desde el PP no descartaran forzarle a tomar esas mismas decisiones. No descartamos ninguna de las dos cuestiones. Pero Cervera defiende su inocencia porque asegura haber caído en una trampa. Soy aquí una víctima y creo que sé las razones por las cuales a mí se me ha escogido como víctima en este asunto. En su blog da más explicaciones, que le enviaron un email citándole en ese lugar para recoger una documentación importante sobre Caja Navarra. Aunque no le pareció la manera, le pudo la curiosidad y alude a sus denuncias sobre la gestión de la entidad como posible razón de que fuera elegido. El supuesto extorsionado pide que se llegue hasta el final. Yo ni lo creo ni lo dejo de creer. No me corresponde enjuiciar ni valorar a Santiago Cervera. A mí, en esta historia, me ha correspondido el papel de víctima. Cervera ha pedido que se investigue el email que le llevó hasta la muralla. La reunión de hoy estaba llamada a ser definitiva y hubo importantes novedades. Iberia y sindicatos no han llegado a un acuerdo laboral, pero se desconvoca la huelga prevista para esos 6 días de diciembre. Este era el calendario de paros anunciado, jornadas señaladas en rojo en las que finalmente volarán todos los aviones con normalidad. Dicen los trabajadores que lo hacen debido a la presión ejercida desde el gobierno, pero no descartan contraatacar después de las fiestas. De hecho, mañana volverán a reunirse. El motivo de la protesta sigue ahí, esa intención por parte de la empresa de reducir la plantilla en 4.500 empleos. Los aeropuertos gallegos parece que no levantan cabeza. Durante el mes de noviembre, Lavacolla y Peinador perdieron en torno a un 20% de pasajeros, Alvedro un 4,5%. 138.000 personas eligieron Santiago para coger un avión, casi 70.000 a Coruña y 54.000 Vigo. En el conjunto del año es Alvedro el que pierde más pasajeros, un 16%, seguido de Peinador un 15% menos y de Lavacolla
un 11%. Cifras que se sitúan en pleno debate sobre si es viable o no mantener 3 aeropuertos en Galicia. Bajamos ahora a la carretera porque hoy, y coincidiendo con la celebración de las fiestas navideñas, la DGT inicia una nueva campaña, un dispositivo especial de control de alcoholemia y drogas. No conduzcas bajo sus efectos es el lema. El pasado año, el 45% de las víctimas en accidentes de tráfico había dado positivo. Es la nueva campaña de tráfico para prevenir el consumo de alcohol y drogas al volante. A tu vehículo porque afectan a su parte más importante, tu cerebro. Porque los datos preocupan. De los fallecidos en carretera el año pasado, casi la mitad, el 45%, había consumido alcohol o drogas. Las que más nos encontramos sin duda son el cannabis, en primer lugar, y la cocaína. Por eso, desde hoy y hasta Navidad, atentos, porque veremos esto más a menudo. Tráfico hará 20.000 controles al día. Porque llegan las cenas navideñas y aumenta la ingesta de estas sustancias. Así que cuidado cuando celebren estos días. Sepan además que someterse a estas pruebas es obligatorio, que no valen las excusas. Mi chica ha estado fumando hachís y resulta positiva en hachís o marihuana, yo no fumo. Y que dar positivo puede suponer hasta penas de prisión y la retirada del carnet. Comienza otra semana fría, muy fría, con termómetros bajo cero en buena parte del interior de Galicia. Lugares como Lugo han amanecido hoy helados, con una mínima de -2 grados. La jornada ha dejado otras marcas de récord, como 4 bajo cero en Monforte y Berín, y máximas que en ningún punto de la comunidad han superado los 14 grados. El intenso frío se repetirá mañana martes. Hace 50 años que la Voz de Galicia decidió apostar por la cercanía a sus lectores de Compostela, creando la edición local de Santiago. Hoy, en palabras del rector de la Universidad de Santiago de Compostela, se trataba de saldar una vieja deuda. Casares Long ha visitado las instalaciones de la Fundación Santiago Rey Fernández La Torre para hacer entrega de una placa conmemorativa que recuerda esas 5 décadas de periodismo pegadas a la actualidad de la ciudad. Por delante todavía quedan muchos más. Tal día como hoy, pero del año 1948, se aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su objetivo era proteger a las personas por encima de las injusticias en cualquier lugar del mundo. 64 años más tarde, miles de personas siguen muriendo de hambre, millones de niños soportan los horrores de la guerra y muchos otros no tienen derecho a una educación. Los artículos de ese documento siguen plenamente vigentes. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Toda persona tiene derecho al trabajo, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona tiene derecho al descanso. Toda persona tiene derecho a la educación. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. El caso es que lo cumpla. Este año, la ONU dedica el Día de los Derechos Humanos al derecho de participación política, al derecho a hacer oír nuestra voz en la vida pública y a ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones que nos afectan. Porque todas las voces del planeta cuentan, también la suya, esta vez con nuestro micrófono y nuestra cámara como altavoz. Nos vamos yendo, volvemos mañana, como siempre, a las 8:30. Se quedan ahora con Vía V. Hasta mañana.